Hoy tenemos a dos eminentes abogados, colegas, Jorge Samuelian, especialista en Derecho Laboral, y una joven promesa del derecho, bueno, me da la cabeza porque como diciendo no tan joven, el doctor Federico Belliese. Ambos son especialistas en Derecho Laboral. El joven Jorge Samuelian es alguien que, te digo, no sé si tiene canal de YouTube, ahora lo voy a decir, pero sí, lo veo en muchos videos que me manda. El último el libro que ha escrito, tiene muchísimas publicaciones, es en análisis del régimen de indemnizaciones y de las principales disposiciones determinantes de incremento del costo laboral. Vamos entonces a hablar del tema a raíz también de un fallo de la Corte que la Cámara Laboral se resiste a aplicar. Jorge Samuelian, te tiré ya la primera y vos, Federico, la otra, pero Federico vas a co-conducir, o sea que también en esto preguntale vos a Jorge. Perfecto, perfecto. Un placer, un placer. Toda la pelota es tuya. Mira, a veces uno piensa cómo hace para ser claro y que esto se comprenda por todos los escuchas y no solamente por abogados, y de verdad, cuando lo conseguimos estamos felices, ¿sí? Vamos a intentar, con la ayuda de ustedes, en los hacer videos lo conseguís. Bueno, así te agradezco. Que hoy no vas a, vamos a intentar hacer no lo vas mismo, a recular. Y con la ayuda de ustedes seguro va a ser más fácil. Más cerca del micrófono. El punto es este, perdón, es el hábito. El punto es este. Dijiste bien, Jorge, y entendés y sabés muchísimo del tema, y tu experiencia en el Congreso es validísima para esto, que nos costó años de trabajo, a vos, a Fede, a mí, y a cantidad de colegas que saben mucho más que nosotros, limpiar el tema laboral de estas, digo en una parte del libro, nocivas costras que se adhirieron al sistema de la LST como a un cuerpo sano. Cuando digo nocivas costras me refiero a las mal llamadas multas, bien llamadas indemnizaciones agravadas. Esas, hace 33 años la primera, hace más de 20 las segundas más notorias, generaban acumulación de indemnización sobre indemnización, montos de sentencia impagables. Ahora, parece un sarcasmo. Que cuando dijiste LST es la Ley de Contrato de Trabajo, exacto, la 20744, ¿no? Exacto. Muy gráfico para hacer el parangón con el problema actual que nos preocupa y por el que estamos trabajando muy concretamente. Lo digo muy brevemente para no detenerme en la explicación de los números, pero denme de buena fe que son así. El esquema de la Ley de Contrato de Trabajo, repito siempre este ejemplo para que sea asequible, en una relación laboral de 10 años, que terminaba con un despido para el trabajador injusto, o un despido sin causa del empleador, dispuesto por el empleador, para esa ley, que este año cumple 50 años, generaba el derecho al cobro de una reparación, una indemnización, porque esos legisladores tuvieron muy claras las ideas, y para ayudar al trabajador y ayudar a que el empleador pague, previeron dos conceptos claves que se mantienen hoy con el DNU y con la ley de bases, por el que trabajamos en el libro también, y con Federico y el equipo que colaboró con Patricia Bullrich absolutamente durante todo el año 23. El concepto era, el despido sin causa genera daño, y eso no hay que probarlo, y ese daño se debe pagar por el empleador, acá no hay seguros, no hay fondo de cese, por el empleador de su bolsillo, pero con un monto previsible, que es tarifar el daño. No tengo que probar si soy trabajador cuánto me afectó ese despido injusto. Se da por hecho que me afectó y eso vale, para que me lo paguen, un sueldo, el mejor sueldo del año por cada año de antigüedad, más preaviso. Entonces, para cerrar este ejemplo y ir al tema de fondo, ¿cómo vivíamos y cómo, gracias a Dios y al trabajo de tantos, volvemos a vivir desde el 9 de julio con la sanción de la ley de bases? Con que un trabajador que trabajó 10 años y fue mal despedido, debe cobrar de ese empleador, además de su liquidación final, sueldo, aguinaldo y vacaciones, 12 sueldos de indemnización, 2 por preaviso y 10 por antigüedad. Como veníamos antes, con las leyes que hoy ya no rigen, esos 12 sueldos pasaban, como mínimo, a poder ser 33, y si la relación hubiera estado totalmente en negro, según la probanza aportada al juicio, hasta 63 sueldos. Aclarar por qué es eso. Claro. A los 33 sueldos se llegaba por la aplicación de una norma de la Ley de Empleo del año 91
que implicaba si había mal registro de la relación laboral o no registro, por ejemplo, porque la empresa contrató a un fletero autónomo, dueño de camiones, nos ha pasado de cantidad de veces, y un buen día ese señor se considera empleado y la justicia lo avala. Entonces es una relación no registrada. Por la ley de empleo, por uno de sus artículos, la antigüedad y el preaviso, esos 12 sueldos se duplicaban. Ya tenías 12 más. Y por otras dos leyes del año... ¿Por qué nos sujetamos? Dijiste en un momento 10 sueldos. No, porque tomé un ejemplo fácil de entender de 10 años de antigüedad. Aclaremos que no había tope. No, ningún tope. O sea que si el tipo hasta 30 años, 30 era 1 eran por 30, más 2 de preaviso, y 25 eran 25, pero para repetir de memoria... No sé por qué hago la pregunta yo, porque no sé... No, porque me pongo en el papel de que ignoro el tema. Entonces digo yo, mejor por eso dije, puede... como dijiste 10, yo dije, a ver si la gente cree que había un tope de 10 años. Gracias y yo dije... por eso es un ejemplo teórico y fácil de entender. Claro. Pero es un año de antigüedad, un sueldo por cada año de antigüedad, fuera la que fuese. Exacto. En este ejemplo, para hacer fácil la comparación y ver cómo mejoramos y ahora cómo estamos empeorando con este otro tema, me quedo en ese ejemplo, pero eso es verdad, es solamente un ejemplo como hipótesis. Por otras normas del año 2000 teníamos un 50% más de antigüedad y preaviso y 3 sueldos más. En todo conflicto iban como tiro en las sentencias. Los 3 sueldos eran por no aceptar el trabajador la certificación de trabajo y en verdad la de aportes que corresponde entregar, que como hábito no se aceptaban, eso daba lugar a 3 sueldos como indemnización. Y por pago tardío, miren qué cosa más simple, estas dos cosas no requerían prácticamente prueba, porque el pago tardío, siempre que hay conflicto, se da. Si despido con causa o a este trabajador del ejemplo porque es un autónomo, no lo quise despedir, yo no puedo pagar rápido lo que entiendo que no debo. Entonces, la sanción, es una locura, pero era así, la sanción era 50% más de antigüedad y preaviso, 6 sueldos más. Por eso llegamos en vez de 12 a 33. Y por otra norma de la Ley de Empleo del 91, si el trabajador, como este fletero autónomo, por ejemplo, estaba totalmente no registrado, el 25% de todos los sueldos, de todos esos 10 años hipotéticos, que equivalen otra vez a 30 sueldos, también eran indemnización a cobrar. Aclarado el punto, o tratando de aclarar el punto, cuando pensamos o cuando debíamos estar celebrando que hoy volvimos a lo que pregono y lo hicimos tantas veces con Fede y con vos, se habla y se repite un concepto clave que no hay que cansarse de repetir, que es el de la imprescindibilidad de la seguridad jurídica en todo Estado de Derecho, en toda República. Sin seguridad jurídica no hay inversión, no hay crecimiento, estamos todos contestes en eso. Bueno, nosotros decimos que seguridad jurídica en materia laboral no es un concepto vacuo. Seguridad jurídica en materia laboral es previsibilidad de costos en cada conflicto. Entonces, con este sistema de indemnización sobre indemnización no lo teníamos. Uno no podía prever con certeza dónde terminaba un juicio. Cuando pensamos, a partir del 9 de julio, que habiéndose consagrado la derogación de estas normas, quedaron otras más para trabajar y derogar, pero las más importantes ya están derogadas. Cuando creíamos que ya era el momento de estar tranquilos, de que habíamos conseguido por lo que peleamos, que era esa seguridad jurídica, que la empresa, le habíamos removido a la empresa la pata del Estado en las leyes laborales que la oprimían, que esto, no soy iluso, esto no implica que el 9 de julio se empezó a regir, el 10 de julio la empresa salió a contratar gente. La realidad es que las empresas, y más las pymes, van a contratar mano de obra cuando la necesiten, cuando llegue la reactivación económica. Nadie va a tomar gente hoy cuando no vende o no puede fabricar. Seguro. Pero nosotros no somos economistas, somos abogados y laboralistas. Lo que nos cabía y por lo que trabajamos era, ¿qué hacemos desde nuestro punto de mira para ayudar a que esas condiciones se den? Bueno, este era el objetivo principal que teníamos durante estos últimos 5 años y el tiempo que colaboramos en redacción de 8 proyectos de ley distintos para Patricia. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Eso rige? Eso rige. Para pedirlo hoy el colega tiene que trabajar contra natura, pidiendo que esas leyes que esa ley sea inconstitucional. Es una potestad que tiene y se va a discutir en juicio. Pero el tema es legal y rige. ¿Pero qué nos pasa? Y si vos recordás, es el último capítulo antes de la conclusión del libro, porque se generó, cuando cerrábamos la edición, la impresión, el armado, en septiembre del 22. Pasa que
mientras vivíamos hace 2 años prácticamente ya, en un sistema donde los jueces laborales aplicaban un método de actualización a nivel nacional en la ciudad, que era las tasas activas Banco Nación, las tasas más altas, para cumplir con lo que no se podía desde la ley de convertibilidad, que era aplicar indexación a los créditos, los jueces aplicaban tasas altas, mientras en provincia de Buenos Aires, aquí a la vuelta, aplicaban vergonzantes, como todo lo que digo me hago cargo, ridículas tasas pasivas. Aquí estábamos con tasas razonables que repotenciaban, a mi entender, suficientemente el crédito que había que pagar y el trabajador debía cobrar. Para nuestra sorpresa, en septiembre del 22, los jueces, digo siempre, con la mejor intención que doy por hecho, porque los valoro como juristas y como gente que actúa de buena fe, con la misma certeza que digo, acá se han equivocado, los jueces sostuvieron que para defender ese crédito del trabajador en otro cíclico proceso de alta inflación, una solución era tomar una figura del Código Civil nuevo y aplicarlo en laboral. Es lo que dijiste antes, era habilitar en juicios laborales el anatocismo, la capitalización de intereses que aplicaban desde ese entonces en forma periódica anual. Perfecto. Vemos la consecuencia en números, porque en principio quizás fuera esto, como era bien intencionado, diera resultados lógicos. La realidad es que el resultado que daba, y por eso mi crítica en el año 22, publicada en el 23, y era previsible que así iba a pasar, era que los montos crecían geométrica, exponencialmente, e iban a llevar inevitablemente al quiebre masivo de empresas y a generar el efecto contrario al deseado, más desempleo. En números, en el libro tomamos, cerrando los cálculos en el 2022, hoy, en la gestión que estamos haciendo hoy, lo llevamos a un año más, hasta diciembre del 23. El caso más extremo de los 3 que tomamos por hipótesis eran 11 años, 10 años y medio, hoy 11 años y medio, para que fueran 11 años completos de capitalización de intereses, porque arrancan con la notificación de la demanda. El millón de pesos del ejemplo del que arrancamos, ahora y en ese libro, en esos 11 años y medio, con el sistema que aplicaban antes los jueces, llegaba más o menos a 6 millones de pesos. Con el sistema que pasaron a aplicar desde septiembre, supera los 150 millones de pesos. Es literal, y son números. Aclaremos, Jorge, que desde septiembre, a través de la acordada de la sala laboral, de la Cámara Laboral, Un acta donde de cámara, sí. habilita la posibilidad de aplicar la indexación sobre la capitalización sobre los intereses. El resultado económico era ese. La Cámara, ahora viene el tema de la última instancia, que es el fallo de la Corte. Claro. Correcto. Lo bueno es que eso cambia. ¿Pausa? No, me dice que me acerque. Ah, También yo me entusiasmó la conversación y le quería decir, así te dejamos tomar agua. Por favor. Que cómo cambió el tema del fallo de la Claro, Corte. lo bueno es que con los tiempos que la Corte se toma, 15 meses hábiles después de que esta realidad empezara a golpearnos, la Corte fijó doctrina en el primer fallo donde abordó el tema, que se publica el 29 de febrero de este año, de septiembre 22 hasta febrero del 24. En ese fallo, en el fallo Liva, tantos lo conocen ya, la Corte establece que el sistema de actualización de créditos laborales por tasa activa es el correcto, como dijo la Cámara, pero que no era correcto aplicar la capitalización anual periódica, que como máximo correspondía aplicar esa norma del Código Civil con una única capitalización. Bien, ¿a cuánto se llega haciendo eso en el mismo ejemplo hipotético? Del millón de origen, que hubiera sido con el sistema viejo 6, capitalizando siempre 150, rondaba los 10 millones de pesos. Con la interpretación del fallo de la Corte. Con la interpretación de la Corte, que nos pareció atinado. Pasaba de una hipótesis de 150 millones con la interpretación que había hecho la Cámara Laboral a una realidad económica diferente, donde la Corte dice, mire, utilizando este mecanismo, usted... No son 150 millones, sino serían son 10 millones. 10 millones. Exacto. Que originariamente habían sido
Hubieran sido 6. Hubieran sido 6. Con el Con el sistema régimen antiguo, de la 20744. Aplicando una tasa activa. Aplicando la tasa activa del Banco en Nacional. forma directa. Pura como era antes. Pura, perfecto. O sea que de 6 pasamos a 150 Exacto. y de 150 volvemos ¿Y qué pasó después? a 10. Con una velocidad inédita en el manejo de los temas laborales, 13 días después, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se reúne, 29 de febrero, 13 de agosto, de 13 de marzo, el 13 de agosto es otra cosa, el 13 de marzo, y entre el 13 y el 14 de marzo dicta un acta y dos resoluciones, una resolución y dos actas, donde se acoge al dictamen de la Corte, saca de la mesa la capitalización periódica y la reemplaza por la aplicación del SER, del coeficiente de estabilización de referencia. Perfecto. Veamos la consecuencia en números, más allá de que técnicamente entendemos, y ahora tenemos el aval de la Corte, que eso no es una tasa. El resultado era que ese millón no llega a 150, pero supera los 100 millones de pesos igual. ¿Y por qué toma el SER? Lo que la Cámara en pleno alega en esas resoluciones es que sigue buscando un sistema que favorezca el mantenimiento incólume, o lo más incólume que se pueda, del crédito del trabajador. Es un tecnicismo en el que tenemos que entrar. La base para hacer esto surge del nuevo Código Civil en su artículo 768. El artículo 768 modifica la regulación anterior de los intereses moratorios, y la diferencia no es menor y va a tener una consecuencia muy importante a partir de aquí. La Cámara, las salas, toman ese concepto y dicen: el artículo 768, para fijar intereses moratorios, como son estos intereses altos, determina que hoy, en este Código nuevo, pueden ser fijados por las partes, por la ley o por el Banco Central. El Banco Central no ha determinado intereses a este efecto. En esas resoluciones, la Cámara dice: el SER cumple con los requisitos porque surge del Banco Central para hacer la tasa de interés que el 768 prevé en su inciso. Una interpretación. Nuevamente, a mi entender, una opinión totalmente subjetiva, que excede a tendenciosa, digámoslo.